every gift under a tree, every piece of clothing somebody is wearing, even the devices, they came here on a container through a port like this one, on ships like these. 它的比雷埃夫斯港是中西两国共建“一带一路”的旗舰项目，为当地创造了大量的就业岗位。 nicht um einen Verkauf von Teilen des Hamburger Hafens geht, sondern lediglich um eine Beteiligung an einem einzelnen Terminal. Und durch die 24,9% Maximumregelung ist ja sichergestellt, dass es in keiner Weise eine strategische Kontrolle oder strategische Beteiligung gibt. احیا خواهد شد به نحو مدرن و نوین که صورت خواهد گرفت در منطقه و در ثانی روابط تجاری و اقتصادی منطقه تسهیل خواهد شد. من به نظرم این ایده کمربندراه وضعیت تجاری و اقتصادی منطقه رو و شاید بخش جدی از جهان رو تسهیل میکنه. En el Juego de Tronos, nadie presta atención al método de lucha o a las herramientas. En la lucha por los tronos, la supervivencia siempre es para el más fuerte, y cueste lo que cueste, los más pequeños son aplastados y se les despoja de todo lo que tienen. ¿Y qué pasa si la lucha es en los puertos, donde transita la economía mundial o donde están bases militares peligrosas? Es el viejo conflicto que se repite y el vencedor gana el trono del mundo. Los puertos, una lucha por los tronos en un nuevo episodio de Verdades. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Verdades en el Mundo del Sur. En esta oportunidad tenemos como invitado al señor Ziad Nasser-Din. Él es especialista en temas económicos. Bienvenido, señor Ziad, acá al programa Verdades en el Mundo del Sur. Bienvenido, señor Ziad. Fíjense, señor Ziad, lo primero que queremos preguntarle es qué importancia tienen los puertos no solo para la economía mundial, ya que por ella transita el 80% de las mercancías, sino también qué importancia tienen los puertos por su posición estratégica. Por supuesto, los puertos suelen tener una importancia estratégica, una importancia económica, importancia política y una importancia a nivel de civilizaciones y la transmisión de culturas y civilizaciones por el mundo. Por lo tanto, hoy el tema de los puertos podemos decir que históricamente está relacionado con muchos asuntos basados en el tema del control del mundo, en el tema de la difusión de civilizaciones y culturas globales, y también tiene una dimensión económica y comercial, donde el 80% del comercio global en el mundo y la red vial y del transporte pasa principalmente por los puertos. Señor Ziad, la frase guerra de puertos, ¿hasta qué punto representa la competencia por el control de estos puertos? Además, le pregunto, ¿podemos considerar que los puertos de los países en desarrollo son presa fácil para los países grandes? La frase guerra de puertos es una frase real porque comenzó hace miles de años. Y por lo tanto el problema principal hoy y la realidad existente es que quien controla los puertos controla las economías del mundo. Quien controla los puertos determina el rumbo económico y político de muchos países del mundo. Por lo tanto, el sistema anterior, incluso el sistema de la nueva realidad económica que intentaba imponer Estados Unidos, está inevitablemente relacionado con el tema de los puertos y el comercio mundial. Y la Organización Mundial del Comercio hoy en día se basa principalmente en los puertos. Cuando decimos que el 80% del tráfico portuario o comercio mundial son 11.000 millones de toneladas comerciales transportadas en todo el mundo. Por lo tanto, los puertos forman parte esencial del sistema global y determinan la realidad del sistema económico, determinan la realidad de las monedas. También determinan la realidad del control de las fuentes de energía, el transporte de energía en todo el mundo.
y las líneas de transporte, que también están vinculados al transporte público y los ferrocarriles. Entonces, la guerra por los puertos es una parte esencial. Hoy el mayor conflicto es por los puertos, porque esto está relacionado a que hay una nueva visión sobre un nuevo sistema financiero global, que está seguramente relacionado con el tráfico portuario y vinculado al gran proyecto chino. El cinturón y la ruta de la seda para llegar a los principales continentes globales, Europa, Asia y África. Es decir, todos los países que tienen puertos marítimos y estrechos son países estratégicamente importantes si invierten en el tema de los puertos. Y como lo demuestra el conflicto que existe hoy en China y Emiratos Árabes Unidos por los puertos. China hoy tiende a comprar 116 puertos ubicados en el mundo. Los Emiratos Árabes Unidos controlan 77 puertos globales, por lo que existe un conflicto enorme sobre este tema y esto confirma su importancia. Por ejemplo, la entrada de China en la bahía de Bengala y su intención de invertir en el puerto de Gadar en Pakistán por un valor de 57.000 millones de dólares. Por tanto, dada la importancia que tiene este tema para China respecto a la transportación de gas al norte de China, además de tener una salida al mar Arábigo y Bab al-Mandab por llegar al canal de Suez y todo el camino a Europa, África y Asia, y sin embargo al mismo tiempo hubo un intento de bloqueo a China por el estrecho de Malaca y por no darle la oportunidad de tener un gran factor e incentivo para la inversión, y trataron de restringir al gigante asiático y bloquearlo por completo. Para aquellos que preguntan por qué el señor Said menciona a China más de una vez a través de ejemplos sobre los puertos y el control de los puertos, les aconsejo que se queden con nosotros para saber el motivo. Mi compañero Aarón, como mencionó el señor Ziad, los estrechos y las vías fluviales suelen generar muchas crisis y conflictos entre los países. Efectivamente, Maya, vamos a conocer juntos el llamado triángulo de los conflictos acá en Oriente a través del siguiente segmento en el mapa.
Señor Ziad, entonces los puertos de este son considerados uno de los puntos más destacados de polarización y competencia entre los países de la región entre sí y entre las superposiciones, como usted mencionó hace un rato. ¿Qué destino tendrá la competencia? Y siempre este destino se caracterizará de conflictos y guerras declaradas y otras ocultas. En realidad hay grandes conflictos por los puertos y lo que estamos presenciando hoy en la región oriental se debe a la importancia de estos puertos en términos de petróleo y gas. Y dada la importancia de estos puertos para conectar los tres continentes entre sí, hoy quien controla los puertos del este tendrá mayor control en el tema de las fuentes de energía y en el tema del nuevo orden mundial que se está construyendo actualmente. Estos juegan un papel fundamental en el movimiento del comercio mundial y en la determinación del futuro económico y también en la determinación de la identidad de las monedas económicas. Te doy un ejemplo. El puerto de Haifa y el puerto de Beirut. Hoy hay un gran conflicto en este tema y está relacionado con el puerto de Haifa y tener comunicación con nueva línea de transmisión, dando luz al puerto de Haifa y conectarlo con una línea que va desde Jordania a Arabia Saudita en la ciudad inteligente de Neom, y así sitiando el canal de Suez, al mismo tiempo anulado por el papel del Líbano. Aquí Líbano tiene un interés con el este y se ha convertido en un nexo entre el oeste y el este con el oeste, dado que hay nuevas líneas de transporte que están unidas de facto a Siria, Irak y todo el camino hasta Asia Central. Entonces hay más de un conflicto con más de una línea de transporte y puertos que se vinculan en las regiones y en las orientaciones geopolíticas. Todo puerto tendrá hoy una dimensión política relacionada con la geopolítica de la región, relacionada con las fuentes de energía, con el petróleo y el gas y con las líneas de transporte, y también ligada a cualquier opción económica y a las divisas a las que se recurrirá más adelante en la decisión de la nueva construcción económica y a la opción económica que está definitivamente vinculada a los puertos. Esto nos hace comprender los conflictos que están sucediendo y sucederán. Señor Ziad, ¿qué tan importante constituyen los puertos para romper los bloqueos y las sanciones? Recientemente vimos casos de Qatar y de Venezuela. Ambos países lograron a través de sus puertos romper las sanciones impuestas por Washington y sus aliados. ¿Qué tan importantes son para romper los bloqueos y las sanciones? El puerto marítimo es una salida esencial para romper cualquier bloqueo. Y no es igual que el corredor terrestre, y también es parte de la confrontación a las sanciones de Estados Unidos. Y por lo tanto, un país que no tiene una salida al mar sufrirá mucho por los bloqueos impuestos por los Estados Unidos, porque el único país que hoy impone bloqueos a través de sanciones es Estados Unidos. Y los otros países que quieren tener una salida económica adecuada para ellos al mar son los países del este, y efectivamente a través del proyecto chino. Entonces, este conflicto hoy está relacionado a estas opciones básicas para formar una realidad, para enfrentar las sanciones, romper el embargo e imponer la independencia económica a partir de los puertos. Por eso vemos que el conflicto se intensifica política, financiera, económica e incluso civilmente, para impedir la comunicación entre países entre sí. Así, el tema de los puertos es parte esencial de la gran comunicación entre los pueblos. Así es. Quizás también sea útil profundizar en la experiencia de Qatar, es decir, Qatar no hubiera podido respirar si no tuviera esos puertos que contribuyeron a romper el bloqueo cuando este país enfrentó presiones de otros países del Golfo. Por supuesto, y esto es lo que está sucediendo hoy con el conflicto sobre Bab al-Mandab y el estrecho de Hormuz. Y por lo tanto, Qatar pudo salir de este asedio gracias a la ayuda de amigos que tienen una decisión soberana, como Irán y Turquía, que pudieron ayudar a Qatar. Lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Bab al-Mandab, en cuanto a este gran conflicto y los puertos existentes y los puertos de Yemen también, es parte de los conflictos básicos de la región. Quien controle estos puertos y estrechos puede luego imponer sus condiciones políticas y económicas, que también afectan a la moneda que se adoptará luego, especialmente a la luz de la próxima lucha de la moneda digital. Entonces, queridos televidentes, podemos decir que quien controla los puertos controla el mundo. ¿Y dónde están los puertos más importantes del mundo? La respuesta la tenemos en el segmento Por si no lo sabe. Siete de los 10 puertos más grandes del mundo están en la República Popular China.
El puerto de Shanghái es el más grande del mundo de tránsito de mercancías, mientras que el puerto de Dalian es el más grande para el hierro y el más grande de China para tránsito de crudo. Esto dentro del territorio chino, pero Beijing invierte en 2/3 de los 50 puertos internacionales más grandes. En resumen, China es relativamente dominante en el ámbito marítimo mundial. Pero ¿dónde y cómo? A través de COSCO, la tercera compañía naviera más grande del mundo. China posee a Long Beach, el segundo puerto de contenedores más grande de los Estados Unidos. Mientras, en el mapa marítimo europeo, donde se atraviesan mercancías por valor de alrededor de $1 billón, las empresas chinas compraron acciones de puertos marítimos en Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos y Alemania, y ha conseguido entrar en 3 de los mayores puertos europeos: Euromax de los Países Bajos y Amberes en Bélgica y Hamburgo en Alemania. Seaport, no olviden del nombre de esta empresa china, tiene una fuerte presencia en los puertos de los 6 continentes. El volumen de sus inversiones llega a 40 puertos en el mundo. Está en el trono del puerto australiano de Newcastle, el mayor puerto de exploración de carbón del mundo. Llegando al mapa marítimo latino, 2 de los puertos más importantes de Panamá están en manos de China, mientras en Brasil una empresa china controla el segundo puerto más importante del país, y todas las empresas chinas están interesadas en desarrollar y financiar los más importantes puertos de México, Colombia y Uruguay. Si no sabías que China se sienta en el trono de los puertos mundiales, ahora eres quien más lo sabe. Señor Siap, hace pocos minutos nos habló de que China está por comprar 116 puertos a nivel mundial. ¿Qué pasaría si China, la segunda economía del mundo, llega a controlar la mayoría de los puertos que hay justamente a nivel mundial? China tiene una visión económica a través del proyecto de la nueva ruta de la seda, y al ingresar a todo el mundo e imponer la ecuación ganar-ganar. Y hoy esta trata principalmente con los puertos, porque los puertos son el principal factor para la expansión del comercio chino. Y es un nuevo punto de entrada para la construcción de una nueva organización comercial global, fuera de las limitaciones políticas impuestas por Occidente en cuanto a la navegación marítima. Hoy en día China ya ha invertido y comprado 116 puertos internacionales, y también está tratando de obtener puertos más grandes, y se concentra principalmente en puertos que tienen profundidades como el puerto de Beirut. Hoy la importancia del puerto de Beirut en las costas del Mediterráneo es por tener profundidades de 25 y 30 metros, y se distingue de los otros porque los puertos de los países costeros del Mediterráneo tienen una profundidad media de entre 10 y 15 metros, así que esta parte es fundamental. Hoy China también está entrando en una gran competencia con los Emiratos Árabes Unidos. Hoy tienen 77 puertos internacionales y también están tratando de invertir en el tema de los puertos por muchas consideraciones relacionadas con el tema de Jebel Ali y el tema de la nueva influencia global. Incluso los Estados Unidos están tratando de evitar que China invierta en muchos países y está tratando de crearle problemas, específicamente en los países en desarrollo, creando conflictos sectarios y muchos problemas para detener este flujo. Por lo tanto, hoy la línea que el enemigo israelí busca establecer dentro del puerto de Haifa tiene como objetivo asediar a China en el futuro e imponer condiciones a cualquier navegación y comercio chino. Entonces, hoy China es considerada la segunda economía más grande del mundo y es probable que durante los próximos 10 años se convierta en la primera economía global y 2 veces más grande que la economía de Estados Unidos. Estamos hablando de un Producto Interior Bruto de $18.000 billones para China y avanza a pasos firmes para convertirse en $30.000 millones anuales y por lo tanto el mayor Producto Interior Bruto, lo que significa una producción igual al Producto Interior de Europa y los Estados Unidos juntos. La única forma de detener a China es sitiarla y detener el suministro de fuentes de energía, por lo que el conflicto portuario entró de una manera muy grande, porque China tiene una capacidad financiera enorme y por lo tanto lo que sucedió en el puerto de Pakistán no estaba en la mente, ni previsto dirigirse a la bahía de Bengala y el puerto de Pakistán y otros. Y la inversión en Djibouti y muchos puertos es un punto de entrada básico y un gran potencial para el gigante asiático.
China hoy no pone límites a la inversión financiera en los puertos, en absoluto. Pero el enfrentamiento hoy se encamina hacia el conflicto en el marco de las sanciones y de la política. ¿Se convertirá esta confrontación en una confrontación militar para impedir por la fuerza que China invierta en estos puertos? ¿O imponer por la fuerza inversiones para otras opciones económicas en estos puertos? Los próximos años serán testigos de esto en gran medida. Señor Sia, ¿cree que la franja y la ruta que ofrece China tiene mejores condiciones que la que ofrece Occidente actualmente a nivel de las economías de los puertos? En primer lugar, hoy Europa ha retrocedido mucho en el tema de la inversión en los puertos. Estados Unidos es el principal país en cuanto a este tema. Sin embargo, la diferencia entre China y Estados Unidos es que Estados Unidos quiere resultados políticos, mientras que China aún no busca resultados políticos y no busca imponer condiciones políticas. Busca una clara ecuación de inversión, intercambio comercial y ganancias financieras. Estados Unidos impone una ecuación de ganador-perdedor, mientras que China impone una ecuación de ganador-ganador, si la inversión se hace de la manera correcta. Hoy están tratando de decir que las condiciones chinas están agotadas y de hecho las condiciones políticas de los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también están agotadas en el tema de la inversión. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy es un intento de bloqueo y enfrentamiento que va a crecer mucho en los próximos años, donde los puertos representarán el principal factor en este bloqueo o en este enfrentamiento. Por supuesto, tiene que ver con el establecimiento del nuevo sistema económico mundial, porque el establecimiento de un nuevo sistema económico mundial debe ser fuera de la influencia del dólar y fuera del tema del SWIFT, y que las transferencias impuestas por Estados Unidos a través del tema del petróleo en particular y de lo que se conoció como el petrodólar, donde la compra de petróleo debe ser a través de la moneda dólar y por lo tanto estos puertos vinculados a empresas estadounidenses jugaron un papel fundamental en ello. Hoy hay una lucha por el gas. La lucha por el gas en el mar y en los puertos juegan un papel importante en las líneas de transmisión de gas. En todos los países del mundo ya existe la posibilidad de que haya una nueva moneda fuera de la influencia del dólar, donde los puertos, las fuentes de energía, son la base principal para el establecimiento de esta moneda. Al concluir, señor Siad, se dice que los puertos del continente africano, específicamente el Cuerno de África, son muy atractivos para muchos competidores. Estoy hablando de China, los Emiratos, Qatar y otros. Le pregunto sobre la forma de la competencia entre estos países y sobre la importancia de estos puertos en el continente africano, sobre la importancia estratégica y militar de estos también. Los puertos hoy en día en el continente africano son de naturaleza militar. Es decir, si queremos definir el tema en Djibouti, Eritrea y Sudán. Hoy hay una lucha, por ejemplo, en Djibouti, una gran lucha franco-china, emiratí, estadounidense, por el control de los puertos. Y estas bases han jugado un papel fundamental en la agresión contra Yemen y se han utilizado para controlar Yemen. Desde un punto de vista estratégico, los puertos de Yemen son más importantes, dado que los puertos de Djibouti tienen puntos negativos relacionados con el nivel del agua, que varía entre la noche y el día, mientras que los puertos de Yemen se favorecen de ellos en profundidad y gran superficie. En cuanto a los puertos de Sudán, hay un conflicto emiratí-turco por quién controla Eritrea y Sudán, y hay un intento de China para entrar también en esa escena, esto desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista económico, por supuesto, los puertos juegan un papel económico y constituyen un gran factor en el movimiento de importación y exportación. Y constituye un movimiento para la entrada de comercio en la mayoría de los países. Y constituyen fuentes de ingresos financieros en divisas que pueden ser invertidos en el desarrollo. Así, el continente africano es un continente rico, un continente consumidor y un continente atractivo. El proyecto americano, el proyecto chino, el proyecto francés y el proyecto árabe consideran al continente africano como uno de los mercados más importantes a los que se apunta económicamente, monetariamente, políticamente y para la inversión. Le agradezco al señor Siad Nasser al-Din, investigador en asuntos económicos, por toda esta valiosa información. Muchas gracias.
Estimados televidentes, el 4 de agosto del año 2020, la ciudad de Beirut, la capital libanesa, donde estamos ahora, sufrió una gran explosión. Y fue una explosión que sacudió a esta capital de este país, a Beirut, y también causó efectos desastrosos acá en el Líbano. Vamos a recordarlo en tan solo un minuto. Será hasta la próxima. Hasta luego. El puerto de Beirut, un puerto histórico desde la época fenicia, un vínculo entre Oriente y Occidente. Fue destruido tras una gran explosión en 2020, causada por el almacenamiento de cientos de toneladas de nitrato de amonio. Más de 200 personas murieron y unas 7.000 resultaron heridas. Los daños afectaron a miles de hogares en Beirut y sus alrededores. Grandes partes del puerto fueron destruidas. Antes de la explosión, atracaban anualmente 3.000 barcos. Solía representar el 70% del movimiento de importación en el Líbano. Conecta con 56 líneas navieras entre Asia y Europa. Trabaja con 300 puertos internacionales. Consta de 4 cuencas con una profundidad de entre 20 y 24 metros.